¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava? Voy a platicar con Aníbal García, investigador en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, para abordar el tema de los cabilderos. Ayer precisamente platicábamos sobre la presencia de uno de ellos en la Cámara de Diputados en el momento en que se discute, se debate, se pelea el tema de la reforma eléctrica. Sin duda, la reforma más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Te saludo con mucho gusto, Aníbal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos y a todas. Oye, la primera pregunta que te haría, Aníbal, es, ¿qué tan extraño es la presencia o qué tan extraña es la presencia de los cabilderos precisamente en el poder legislativo de nuestro país? Bueno, no es nada extraña, ¿no? Ha sucedido en otras ocasiones con reformas de distinta índole, no solamente las que son constitucionales, también con reformas que son a leyes, ¿no? De secundarias, en fin, a una gran cantidad de leyes. Y tampoco es algo nuevo, ¿no? Que suceda a partir de este sexenio, es algo que se ha visto hace mucho tiempo. Solo para poner un ejemplo de una reforma que fue trascendental para el país, la reforma del 2013, ahí tuvimos también una gran cantidad de cabilderos que estuvieron trabajando para que se aprobara este tipo de reforma energética en ese entonces, que incluía la parte petrolera y la parte eléctrica también. Pero bueno, otro antecedente también de una reforma de gran calado, pues fue desde luego la reforma del 2008, ¿no? Y ahí tuvimos también a gente que estaba no solamente nacional, sino también extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces estuvo el Council on Foreign Relations, que es uno de los think tanks más relevantes en Estados Unidos y que delinean política pública para distintos países, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que extrañe, sobre todo cuando hay este tipo de reformas que afectan intereses extranjeros y nacionales de empresas privadas y sobre todo de grandes empresas como son, en este caso, las eléctricas, ¿no? Ahora, obviamente el cabildero defiende los intereses de una empresa. ¿Qué tanta influencia han tenido en la discusión de estas reformas importantes? Ya mencionabas, por ejemplo, el caso de la de Enrique Peña Nieto, para mí no están atrás, pero ¿cuál es la influencia? O sea, ¿su influencia sí sí marca en una discusión? Bueno, eso es algo que justamente queda detrás de bambalinas, ¿no? Lo que vimos ahora en esta ocasión con la diputada del PAN y este cabildero italiano, Paolo Salerno, pues fue algo que no se suele hacer, ¿no? Por lo regular, todos los cabilderos están en un cuarto al lado o están en otro lugar y justamente están haciendo las leyes o están proponiendo leyes o están haciendo una serie de propuestas que podrían estar a consideración de congresistas o de senadores, ¿no? Esa es su capacidad. Y lo otro es que en este caso, en la reforma eléctrica, lo que vimos en el Parlamento abierto fue un poco o un mucho, ¿no? Ya cuando se hace una relación de la gente que estuvo ahí, fue un mucho de la cantidad de gente que está vinculada a empresas, la gente que estuvo vinculada incluso a la misma reforma energética del 2013, porque ahí también hubo gente que estuvo metida en la discusión del Parlamento abierto y que estuvo además en la reforma del 2013. Y también hubo gente que estaba vinculada a organizaciones de la sociedad civil, que mucho de esto se ha hablado por lo que ha dicho el presidente y el vínculo que tienen algunas, no todas, pero sí varias, con organismos y sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, como puede ser la USAID o la NED, la National Endowment for Democracy. Uh -huh. Este tipo de organizaciones pues también estuvieron en el Parlamento abierto arguyendo y argumentando sobre todo las contras que había para la aprobación de la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, ya cuando uno hace la relación de la gente que estuvo ahí, de los intereses que están defendiendo, de la cantidad de incluso de medios de comunicación a los cuales están vinculados de una u otra forma, ya sea porque escriben columnas de opinión ahí o porque son consultados como voces expertas, pues uno dimensiona la cantidad de intereses que está afectando la reforma eléctrica en este momento. Ahorita le pido a la producción que nos ponga precisamente este mapa que tú realizaste
que era a nivel, en donde vemos precisamente, ya mencionaba Susaid, pero vemos nombres como INCO, como México Evalúa, Canacintra, obviamente medios de comunicación, Financiero, Excelsior. Vemos por acá también a articulistas, bueno, Grupo Reforma, articulistas como Luis Serra, como Arturo Carranza, como Gonzalo Monroy, que juegan este papel que nos mencionabas hace un momento, ¿no? Sí, justamente cuando empecé a revisar los foros del Parlamento Abierto, porque los vi todos, para poder ver cuáles eran los argumentos que se vertían ahí, sobre todo en contra, y quiénes participaban ahí, conforme se fue llenando el micrositio que habilitó el Congreso, se iban poniendo también las semblanzas de las personas que participaban ahí. Entonces fui haciendo la relación de todos los que participaron y todas las que participaron ahí, que vertieron argumentos en contra. Y bueno, la información que sale acá es justamente a partir de los currículums que ellos mismos aportaron y que están disponibles al público en el micrositio que tiene habilitado el Parlamento, sobre todo para ver los foros. Ahí están las semblanzas por cada foro que se llevó a cabo, ahí están las semblanzas de los participantes, ¿no? Y ellos ponían la información ahí de dónde habían estado, en dónde trabajan, con quién han tenido vínculos. Yo solamente en algunos casos lo que hice fue pues buscar y complementar un poco más la información, sobre todo con algunos que pues eran columnistas o que incluso en su mismo Twitter ellos mismos ponen ahí las columnas de opinión que escriben o cuando lo citan a alguna entrevista. Entonces ahí fui haciendo la relación, desde luego que esta red se hizo mucho más grande conforme fueron avanzando los foros del Parlamento Abierto y conforme también fui viendo las relaciones existentes entre unos y otros y también las relaciones que había con las empresas, ¿no? Porque también acá pues tenemos incluso representantes de empresas extranjeras o de empresas mismas que están a nivel nacional e incluso las cámaras empresariales, que hubo ahí gente que participó, ¿no? Por ejemplo, estuvieron los de Coparmex, estuvieron los del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, cuando uno va haciendo ya los vínculos de con quiénes tienen vínculos este tipo de personas, este tipo de empresas y las cámaras, pues salen este tipo de relaciones de poder y esta red de poder que implica sobre todo dimensionar con mucho más eh, complejidad cómo se estaba llevando a cabo el Parlamento y lo que representa el Parlamento abierto. Quiero recuperar un poco lo que nos mencionabas al principio, mi querido Aníbal, pero antes profundizar este punto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fungen entonces como una especie de vínculo con los cabilderos, como una especie de fijar postura por parte de los cabilderos. ¿Cuál es el papel que tiene el medio de comunicación en esta discusión? Bueno, el papel que tienen sobre todo es algo que mencionó Noam Chomsky hace mucho tiempo, ¿no? Es manufacturar el consenso entre la población. O sea, me refiero básicamente a irle poniendo los puntos a discusión que estos medios de comunicación van vertiendo como los principales e ir viendo o ir opacando también aquellos que no son tan relevantes, ¿no? Y sobre todo esto lo vinculan cuando hacen o invitan, sobre todo entrevistas a gente experta, ¿no? Por ejemplo, no se suele ver que en una columna de opinión bueno, más bien no se suele ver que en una nota de prensa se ponga también ahí a una postura en contra, ¿no? Por lo regular siempre se cita a uno o dos expertos que tienen una opinión eh, similar y muy pocas veces se suele poner a una postura en contra. Entonces, al repetir esto y hacerlo cotidiano, el lector suele tener la posición de este tipo de expertos y sobre todo se vincula también, en este caso de la reforma eléctrica, a los argumentos que se ponían en contra, ¿no? Sobre todo algunos argumentos que tienen que ver con que la reforma atenta contra los intereses de privados o que, por ejemplo, tiene que ver incluso con que se va a aumentar la contaminación a nivel nacional y que el CO2 que se va a emitir en el caso de que CFE tenga el control del 54%, pues bueno, va a ser algo mucho mayor y grave para el ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos también se apoya, por un lado, con los expertos y por otro lado también con informes, ¿no? Acá en la red yo ponía en algún momento
a una empresa o a una ONG más bien, que es el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, y yo no Ujú. tenía ubicado a este centro hasta que vi quiénes eran sus socios y aparece como socio de ellos un departamento un instituto de energía renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos. Este departamento, este instituto que tiene el Departamento de Energía, publicó hasta 2022, hasta enero del 2022, un informe en el cual delineaba tres escenarios. Sin embargo, Bloomberg en octubre del 2021 ya había filtrado los puntos principales que después vimos que en el Parlamento Abierto varios de los que estuvieron en contra, eso es lo que dijeron. Citaban incluso este mismo estudio del Instituto de Energías Renovables y lo pusieron cantidad de veces distintos personajes y sirvió como insumo para este tipo de personas y sirvió también de insumo para los medios de comunicación. Entonces, este tipo de manufacturación de consenso, de ir ganando la mente y los corazones de la ciudadanía, es la función principal que tienen también los medios de comunicación. Y lo otro, desde luego, pues es hacer el cerco mediático, ¿no? Muy pocos medios de comunicación dieron o pusieron el Parlamento abierto, pusieron los resúmenes que se hacían. Hubo un cerco mediático bastante fuerte ahí sobre el Parlamento abierto y que impidió sobre todo a la población conocer a fondo qué es lo que se está discutiendo con la reforma, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Finalmente, quiero, Aníbal, preguntarte, sobre todo profundizar, porque me parece que nos quedamos un poco cortos en ello. Esta forma de operar de este grupo, ya nos decía, están en un cuarto aparte, están redactando leyes, están incluso diciéndole va por aquí, a mí me conviene que hagas esto, me conviene que negocies de esta manera. ¿Hay diferencia de cómo opera un cabildero en México a cómo lo hace en los Estados Unidos? ¿Están regulados en México? ¿Están registrados en México? ¿Cómo operan en ese marco los cabilderos, Miguel Aníbal? Bueno, en México están registrados, ¿no? Hay una base de datos que se puede descargar, es pública, y en el cual vienen los nombres de los cabilderos registrados, vienen las empresas a las que están asociadas o asociados también, y viene la información de cuáles son los rubros principales en donde ellos están pues haciendo este tipo de cabildeo, ¿no? Ahora, en el Senado y en el Congreso hay leyes distintas, ¿no? Por ejemplo, en el Senado está el reglamento que entró en 2010 y que ahí incluye sobre todo un rubro que comprende otras actividades del Senado, que son los artículos 298 y 299 de este reglamento, en el cual se regula justamente las prácticas de cabildeo entre los senadores. Y en el Congreso está también el propio reglamento que tiene el Congreso, que ese se publicó en 2011, ¿no? Y aquí hay una leve diferencia, ¿no? En lo que se entiende por cabildeo. En el Congreso lo entienden de otra forma distinta al Senado, pero bueno, sí está regulado este tipo de aspectos. Ahora, el tema en Estados Unidos, pues ya tiene bastante tiempo, es un poco, digamos, más transparente y sobre todo por la transparencia, según las leyes en Estados Unidos, se evitan actos de corrupción. Pero bueno, ahí lo que están haciendo es legalizar justamente este tipo de actos. Básicamente los congresistas están trabajando constantemente con lobistas, ¿no? De hecho, Ken Salazar, el embajador ahora en México, fue un lobista del sector petrolero muchos años, ¿no? Él sabe hacer bastante bien este tipo de actividades. Y en México, pues está esta situación con estos dos reglamentos, está también esta lista en donde podemos ver a los cabilderos. Sin embargo, hay otra parte que no está regulada y que tiene que ver sobre todo con la puerta giratoria. La puerta giratoria es justamente cuando estos personajes que están en la administración pública de pronto terminan su mandato en la administración pública y pasan al sector privado y se llevan justamente toda la información del sector público y se la dan a los privados. Esto es algo que el presidente ha querido regular para que se ponga ahí un mínimo de 10 años para que no puedan pasar al sector privado. Si uno investiga, por ejemplo, otro think tank en Estados Unidos, el Atlantic Council, que es el brazo político de la OTAN, ahí vamos a encontrar que han pasado una gran cantidad de gente que fue, por ejemplo, embajador de Estados Unidos en México o incluso exdirectores de Pemex que están ahí y que no es algo que se suele mencionar, o sea, terminan su administración, terminan su mandato, terminan
su labor en algunas de las instituciones del gobierno y después pasan a este tipo de think tanks y se llevan toda la información. Tienen ahí una opinión favorable con información confidencial y que se la llevan a los privados. Este tipo de aspectos no está regulado en México y es algo que a partir de lo que sucedió estos días con la reforma eléctrica, pues tendría que regularse con mucho más fuerza para impedir que este tipo de actos se lleven a cabo, ¿no? Me quedo Aníbal García, investigador en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Yo te quiero agradecer estos minutos para la Octava Digital. Muchas gracias a ustedes.